Reciban todas y todos un cordial saludo. Yo soy Miguel Ángel Barbarich, doctorante en Desarrollo Humano por la Universidad Antropológica de Guadalajara, y quiero hablarles hoy del proceso de reclutamiento y selección de personal efectivo en la empresa de hoy. Comencemos. Sin importar los objetivos perseguidos, toda empresa necesita trabajadores aptos para hacerlos realidad, puesto que sin las personas con los perfiles humanos y profesionales idóneos para cubrir los distintos puestos de trabajo, la empresa decaería o simplemente no existiría. Esto es así puesto que las empresas son esencialmente grupos de personas, de seres humanos, organizados para llevar a cabo una tarea común. Más allá de los recursos materiales, los recursos financieros o las estructuras ideológicas de cada organización, son los trabajadores los que deben ser considerados como el principal valor de toda la empresa. Existe una leyenda no confirmada en el mundo empresarial que bien podría validar este postulado. Hace años se corrió el rumor de que el gigante de la informática, Microsoft, estaba a la venta a un precio muy por debajo del valor conocido en el mercado, lo cual provocó que un número creciente de interesados rápidamente se alistaran para iniciar sus negociaciones. El problema surgió cuando, al leer los contratos de compraventa, se descubrió que efectivamente se vendía toda la empresa, es decir, las patentes y los derechos de la totalidad de los softwares desarrollados hasta ese momento, lo cual incluía las distintas versiones de Windows y de Office, más el total de los modernos edificios que la compañía tenía en Redmond, en el estado de Washington. Sin embargo, las letras pequeñas de dichos contratos mencionaban que se excluía del paquete de compraventa al personal técnico de la empresa. Y justo allí estaba la trampa, puesto que sin la valiosa experiencia de los programadores y los diseñadores de software, los compradores obtendrían ahora sí a un precio muy por encima del mercado tan solo unos edificios vacíos y un puñado de licencias obsoletas, sin la menor capacidad o posibilidad de continuar desarrollando aquellos programas que hacían tan rentable a la afamada compañía de sistemas computacionales. Como se puede ver en este ejemplo, el verdadero valor de una compañía radica en su gente y no meramente en los edificios o en las maquinarias disponibles para la manufactura. Una vez aclarado el valor fundamental de las personas que conforman la empresa, salta a la vista un factor crucial que da sentido a dicho nivel elevado de capacidades. Me refiero al proceso de reclutamiento de dicho personal idóneo que conforma la compañía. Concepto que, según Wayne Mundy, consiste en el proceso de atraer a los individuos más competentes en el momento oportuno, en las cantidades suficientes y con las cualidades apropiadas para ocupar determinados puestos disponibles en una organización. En tal sentido, deben considerarse diferentes pasos a seguir durante el proceso de reclutamiento para asegurar así el eficiente logro de los objetivos. El primero de estos pasos consiste en determinar las vacantes disponibles dentro de la empresa, ya sea por un despido, por renuncias, rotación o promoción del personal, o por la creación de nuevos puestos de trabajo requeridos por una afortunada expansión organizacional. El siguiente paso consiste en realizar una investigación al respecto de los requerimientos de dichos puestos de trabajo, así como también las descripciones detalladas de los perfiles que deben tener las personas más aptas para ser contratadas. Posteriormente, se ha señalado como vital el establecer una estrategia para determinar los métodos de reclutamiento a aplicar, realizando primero una investigación interna sobre las necesidades más idóneas de la empresa, junto a una investigación externa que revele las características que ofrece el mercado en materia laboral. En cuanto al reclutamiento interno, se refiere a la reubicación de empleados y tiene entre sus principales ventajas el generar un clima positivo para el desarrollo profesional. Como fuente interna de reclutamiento, se pueden considerar las bases de datos, el propio sindicato,
o las promociones de empleados que ya existen dentro de la empresa. Por otra parte, el reclutamiento externo opera con candidatos que no pertenecen a la organización y tiene la ventaja de aportar nuevos conocimientos, rompiendo de esta manera la inercia anquilosante que pudiera existir dentro de la organización. Como fuentes externas de reclutamiento se pueden utilizar las agencias de empleos, las bolsas de trabajos, las ferias laborales en universidades, así como también las propias redes sociales. Concluido estos pasos previos de reclutamiento, el proceso finaliza con la recepción de solicitudes de empleo, ya sea de forma física o virtual, lo cual requerirá siempre una preselección a fin de descartar ciertas solicitudes que no logren cumplir con los requerimientos específicos. Posteriormente viene la etapa de las pruebas, ya sean de habilidades psicomotrices, pruebas de aptitudes cognitivas, pruebas sobre el conocimiento y sobre las habilidades requeridas para el trabajo a realizar o sobre los intereses vocacionales de los candidatos. Para esta etapa es fundamental el uso de la entrevista personalizada, ya que ésta sirve para obtener información adicional o para aclarar dudas e inquietudes de ambas partes, es decir, de parte de los reclutados o del mismo reclutador. A la etapa de prueba le sigue la etapa de la decisión final, en la cual las o los reclutadores, junto a los responsables de las vacantes, realizarán una serie de consideraciones, validando los datos y las referencias obtenidas, hasta llegar a la toma de decisión del candidato más idóneo, el cual será informado de los resultados positivos, obviamente a su favor, de la convocatoria, y se le hará la adecuada propuesta económica. De ser aceptada, se dará inicio al proceso de alta dentro de la empresa. En este punto es importante mencionar que el proceso de contratación no termina con el alta laboral, ya que es necesario dar seguimiento a los recién llegados, a fin de allanarles el proceso de incorporación a los distintos equipos de trabajo, disminuyendo así la consabida curva de aprendizaje que suele generar costosísimas recontrataciones. Esto puede lograrse realizando un proceso de inducción, impartiendo capacitación concreta sobre lo esperado para el específico puesto de trabajo, así como también dando siempre el adecuado seguimiento que garantice el buen acoplamiento de la persona a la organización. Como puede observarse en todo lo hasta aquí mencionado, el papel del consultor en desarrollo humano es de suma importancia dentro de la empresa, puesto que ellos son los responsables de conseguir, seleccionar y gestionar los más idóneos nutrientes que han de sustentar al organismo empresarial. En tal sentido, el reclutamiento en sí del personal de consultoría en desarrollo humano requiere de ciertos elementos a considerar a fin de garantizar el adecuado logro de los objetivos de selección del resto de los integrantes de la empresa. Algunos de estos aspectos consisten en capacidades a detectar que suelen ser muy específicas. Por ejemplo, la capacidad de realizar una investigación a profundidad sobre las necesidades de la empresa, teniendo la sensibilidad para priorizar o anteponer los aspectos humanos por sobre los meramente profesionistas o económicos. Otras capacidades serían las técnicas, por ejemplo, la habilidad para realizar una adecuada planeación sobre la metodología a seguir durante la selección del personal, o las habilidades de comunicación efectiva que le permitirán al consultor mantener los canales abiertos durante todo el proceso de reclutamiento. También está la capacidad técnica para realizar una clara descripción del perfil de puesto a cubrir, igualmente en un sentido humanista, profesionista y desde luego competitivo a nivel del mercado. Continuando con las habilidades para realizar un análisis minucioso de las propuestas obtenidas, el contenido técnico necesario para realizar con efectividad cada una de las pruebas psicométricas y por último, el aplomo suficiente que permita llevar a cabo un proceso eficaz, eficiente y sobre todo transparente de la selección del personal. De todo lo presentado hasta aquí, y a fin de dar término a la presente exposición, se concluye que para el logro de los procesos de reclutamiento y selección de personal efectivo, se hace necesario contar con los conocimientos adecuados que permitan diseñar y aplicar una metodología muy específica, capaz de cubrir las necesidades laborales de la empresa. En tal sentido, se concluye también que es fundamental contar
con los asesores idóneos en desarrollo humano, mismos que permitan asegurar las contrataciones de un modo verdaderamente humanista y no meramente profesionistas o comerciales, es decir, no solo aquellos que tengan más estudios académicos o más capacidades técnicas, ya que los primeros podrían no tener suficiente experiencia laboral y los segundos podrían carecer de habilidades de trabajo en equipo, entorpeciendo así el clima organizacional. Ni tampoco contratar exclusivamente a los más baratos, ya que estos podrían resultar ser muy costosos a mediano y largo plazo, debido a la curva de aprendizaje requerida para nivelarlos, o por el hecho de caer frecuentemente en recontrataciones por inhabilidades. Esto significa que los expertos en desarrollo humano son los mayormente capacitados para detectar en las personas las características axiológicas, así como de inteligencia emocional o de habilidades en comunicación que garanticen el óptimo trabajo en equipo. Concepto de suma importancia a la hora de pretender asegurar la continuidad del colaborador dentro de la organización, siempre en constante productividad y beneficio mutuo. Yo soy Miguel Ángel Barbarich y con esto concluyo mi exposición, agradeciéndoles su atención y seguimiento. Muchas gracias.